Hola, buenas tardes. Gracias a todos los que vinieron a esta mesa, a la que titulamos Gombrowicz, Macedonio y Borges. Como estamos un poco retrasados con el orden del cronograma, me voy a ir directamente a la presentación de quienes son los expositores hoy. En esta mesa tengo a Mónica Bueno. Ella desarrolla su trabajo en la Universidad de Mar del Plata, donde es profesora de la Cátedra de Literatura Argentina de la carrera de Letras y en el Centro de Letras Hispanoamericanas. Allí dirige el grupo de investigación Cultura y Política en la Argentina. Se especializó en el estudio de la vanguardia argentina y es autora, entre otros libros, de Macedonio Fernández, un escritor de fin de siglo. Fue compiladora de Conversaciones imposibles con Macedonio Fernández. Vamos a dar lugar a la exposición de Mónica, después presento a los siguientes expositores y al final abrimos una ronda de preguntas para todos ellos. Sí, a ver, sí, ahí está, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación y también agradecer que se haya hecho este congreso, ¿no? Que nos viene bien a todos para pensar. Uno, Gombrowicz, el escritor argentino. Los casi 24 años que Witold Gombrowicz vive en la Argentina son fundamentales tanto para la literatura argentina cuanto para la experiencia literaria del escritor polaco. La figura del extranjero que se mete en los pliegues de nuestra cultura constituye una línea de nuestra tradición. Paul Grusac es su antagónico antecedente. El diario argentino y desde el año pasado su cuaderno Cronos son testimonio de esa experiencia que imprime huellas indelebles en el cruce de lenguas y perspectivas. La relación de Gombrowicz con el campo literario argentino no solo es controversial, sino que también es reveladora. Las definiciones, los rechazos o adhesiones que su figura provoca indican la perspectiva cultural e ideológica de uno y de otro lado. Que Borges aplique la ironía aprendida de Grusac para definir al polaco extranjero, dice Borges, él les hizo creer que era conde y utilizó el siguiente argumento: los condes somos muy sucios. Con esa argucia consiguió que los demás limpiaran por él. Que sus discípulos muestren ese paradójico fanatismo, que Ernesto Sábato, Manuel Gálvez o Jorge Calvetti se hayan preocupado por dejar sus testimonios, son claros ejemplos de esa disposición particular que Gombrowicz provoca en estos años. Carlos Mastronardi declara en sus cuadernos de Vivir y Pensar: el polaco Gombrowicz, cuando se encuentra con escritores sudamericanos, suele decirnos: declaren ustedes su mundo y su íntimo sentir, sin ninguna voluntad de emulación, sin pensar en situarse junto a Paul Valéry y Thomas Mann. Y entonces se lograrán ustedes plenamente. Pero olviden los modelos externos y en especial los modelos europeos. La imagen inversa e irónica, la percepción de Gombrowicz sobre Mastronardi está en su diario. Debe haber sido en 1942 cuando trabé amistad con el poeta Carlos Mastronardi, mi primera amistad intelectual en la Argentina. Despertó su curiosidad el ejemplar raro en el país de un europeo culto. Esta idea de perspectiva es la que Gombrowicz reconoce desde su extranjería. A mí lo que me fascinaba del país era lo bajo, a ellos lo alto. A mí me hechizaba la oscuridad del Retiro, a ellos las luces de París. A diferencia de Grusac, Gombrowicz reconoce la seducción de esa barbarie. Desde su lugar marginal define la forma de la extimidad y el exotismo argentino. Adolfo de Obieta fue uno de los primeros, el hijo de Macedonio Fernández, fue uno de los primeros en entender el particular movimiento de extranjerías y lenguas y lo invitó a la revista que fundara con sus hermanos y su padre, el para entonces mítico Macedonio Fernández. Cuando a fines de 1945 Gombrowicz anuncia en el Café Rex que va a regresar a la literatura con la traducción de Ferdydurke, sus amigos se proponen ayudarlo. Era preciso asegurarle la subsistencia para que se dedicara exclusivamente a la traducción. Adolfo de Obieta se ocupa de organizar a los amigos. Cito: la traducción de Ferdydurke es una de las más curiosas y divertidas que conozco. Se trataba de transponer al español el libro de un polaco que apenas sabía español, con ayuda de 5 o 6 latinoamericanos que apenas sabían un par de palabras en polaco. Cuenta Obieta, y declara más adelante:
Gombrowicz era un ser lejano que flotaba en un aire más bien enrarecido. 2. Los papeles de Buenos Aires. En septiembre de 1943, Adolfo, Jorge de Ovieta y su padre Macedonio Fernández publican la revista Papeles de Buenos Aires. Esta revista de solo 5 números, el quinto y el último saldrá en mayo de 1945, ya desde el nombre se inscribe en esa suerte de diseminación que la obra de Macedonio tiene como dispositivo. Todas las estrategias que podemos reconocer en los textos del viejo vanguardista aparecen en esta arquitectura peculiar definida por la experimentación colectiva. El humor, el fragmento, la conversación permiten la convivencia del nombre propio de autor, Kafka, Gombrowicz, Juan Carlos Paz, Scalabrini Ortiz, Bernardo Canal Feijó, Oliverio Girondo, Santiago Dabove, Olga Orozco, Ramón Gómez de la Serna, entre muchos otros, con el seudónimo, que aparece en el borde del plagio. El seudónimos, el literato literalísimo, el pensador poco, el pensador de Buenos Aires, son algunos de los espejos falsos de la figura de autor que continúan la línea del recién venido y del bobo, heterónomos de Macedonio Fernández, y forman parte del universo incongruente de autores reales y autores inventados que la revista nos muestra. Solamente un ejemplo de esa suerte del revés de las cosas que ya en los 20 Macedonio proponía. Dice la revista, ¿quién escribió el poema del elefante enloquecido y muerto de 36 balazos en el Zoo de Buenos Aires? Ramón Gómez de la Serna, Oliverio Girondo, Ricardo Molinari, Leopoldo Marechal, Enrique Molina. La ciudad espera este poema de uno de sus poetas. Firmado, El elefante sin poema, el literato literalísimo. Papeles de Buenos Aires resulta entonces un espacio propicio para la reedición de los experimentos vanguardistas de Macedonio. Pero es más que eso. Las piruetas se multiplican, el estilo individual se contamina y se hace colectivo. Papeles de Buenos Aires es entonces concreción y efecto. En el último tramo de la vida de Macedonio se hace presente la utopía de los comienzos. ¿O acaso esta ficción con forma de noticia que transcribimos a continuación no reitera la aventura de los jóvenes en el fin de siglo, no remite a la escena de los muchachos martinfierristas escribiendo la novela colectiva en un cuarto de pensión en los 20 y condensa los personajes de Museo de la novela de la Eterna, que cruzan el límite entre la ciudad y el campo? Cito, un grupo de intelectuales se reúne secretamente en casa de FTB para ultimar los planes de un movimiento social pintoresco. Creen en la conquista de la tierra en 90 días. Firma Mauricia Lina Streptis, Medium. Que la autora de esta nota sea un medium, que la referencia secreta esté acompañada de otras notas absurdas e imposibles, que cada una de esas notas aluda a la incongruencia y a la disonancia lógica, que los autores referidos sean escritores imposibles, sin nombre propio, señalados por las iniciales, o que el título que reúne esas referencias sea Lo que se trabaja en las noches de Buenos Aires, todo esto resulta una puesta en práctica de los postulados estéticos de Macedonio Fernández. Se trata de un ritornare donde la ética de esa vida puesta en juego se hace plural y anónima. La linealidad de la historia de una vida se transforma en discontinuidad infinita, en conversación diferida. 3. Gombrowicz en los papeles, un cuento de Ferdi Durque. El entusiasmo de Adolfo de Ovieta por Gombrowicz se hace evidente con la invitación a participar en la revista Papeles. En el tercer número de la revista aparece Firidor forrado de niño. Ese es el título. Muchos lectores de la revista, entre ellos Ernesto Sábato, que después escribiría el prólogo a la edición de 1964, conocerán la literatura experimental y vanguardista del polaco. La revista cumple su cometido y hace práctica de sus postulados estéticos. El relato aparece en la página central con un tono diferente de papel y precedido por la siguiente presentación. Witold Gombrowicz, escritor polaco de la joven generación, habitador actual de Buenos Aires, nos propone uno de sus cuentos, Pur Nonsens. Integra un libro titulado Ferdi Durque, aparecido en Varsovia un año antes de la guerra. Especie de libelo fantástico humorístico contra la cultura moderna. Constituye una crítica de las formas maduras de la cultura realizados desde el punto de vista de nuestra inmadurez, cuya teoría ha desarrollado.
El libro repercutió en los ámbitos literarios por su arte, como por su revisionismo intelectual e ideológico. Su traducción al francés y al inglés fue interrumpida por la guerra. Fin de cita. Philidor Forrado de Niño, en la revista Papeles, confirma el valor entrópico que la revista tiene como práctica. La autonomía que el relato exhibe es también la marca de la diseminación como diseño y contrapunto de ese espacio. Pero además pone a cualquier lector salteado, esa es la categoría que Macedonio Fernández anuncia, es el lector que él busca, en la forma de la novela buena. Adolfo de Obieta convoca a Gombrowicz a participar de la revista y eso indica también una definición de literatura, un modo de entender sus formas y un posicionamiento frente a la tradición propia y ajena que enlaza la figura del polaco con la de Macedonio Fernández. Si Philidor, así aparece en la revista, o Philifor, así aparece en Ferdidurque, es un capítulo de Ferdidurque, pero al mismo tiempo es autónomo, si en la novela ese capítulo irrumpe en la historia con un prefacio donde el autor justifica la inclusión, cito, Philifor es un retroceso constructivo, un pasaje o, para expresarse con más precisión, una coda, un trino, o más bien un lapsus intestinal, sin el cual nunca podría penetrar al tobillo izquierdo. Todo indica que su autor tiene sobre el género una particular posición que coincide con la forma de la novela buena que Macedonio define en su teoría y pone en práctica en su Museo de la Novela de la Eterna. Un belarte, tal es la categoría de Macedonio Fernández, que se basa en el postulado de que no hay arte que suscite verdadera emoción basada en la representación de historia alguna. Se trata en ambos escritores de experimentos de una defraudación de las expectativas del lector de época. El realismo definía al género y a la literatura y circunscribía al lector a sus prerrogativas. La representación usufructuaba la potestad de lo real y confirmaba el detalle del mundo aprehendido. Ferdidurque quiebra esa confirmación y propone lo imposible como dispositivo. Lo imposible en la forma, lo imposible en los personajes y en la historia que se narra. También lo imposible es la categoría que sostiene el universo estético de Macedonio. En uno de los infinitos prólogos de Museo, Macedonio le explica al lector las condiciones imposibles que le otorga el género. Novela en que la imposibilidad de situaciones y caracteres, que es el criterio para clasificar algo como artístico sin complicación de historia ni fisiología, se ha cuidado tanto que nadie, ningún conocedor cotidiano de imposibles, ninguno a quien le sean familiares, podrá desmentir la constante fantasía de nuestro relato, alegando que hechos o personajes los tiene vistos enfrente o a la vuelta. Esa es la disposición, la oposición entre vida y arte que Macedonio buscaba. Para los dos escritores, la literatura es un espacio proteico y dispuesto para las imposibilidades. Así que Ferdidurque tiene un doble aspecto. Por un lado es un relato y una novela, una descripción, y por otro un acto de mi lucha personal con la forma, declara Gombrowicz. Si el escritor polaco interrumpe la continuidad de la novela con prefacios y cuentos, y Macedonio satura de prólogos para fingir que la novela no comienza, los personajes en los dos casos son entidades extrañas y humanas al mismo tiempo, siempre alegóricas. En Museo, Macedonio construye personajes que funcionan en un doble carácter. Son alegorías de estados universales y al mismo tiempo son heterónimos del autor. En Ferdidurque son siempre figuras desrealizadas en función de una identidad en litigio. Barthes, respecto de Sade, declara, la literatura de Sade se ubica del lado de la semiosis, no de la mímesis. Lo que representa está incesantemente deformado por el sentido, y es al nivel del sentido, no del referente, como debemos leerlo. Los dos escritores, Gombrowicz y Macedonio, se inscriben en esta línea. La condición mimética del personaje se pone en la superficie, desborda sus límites textuales por exceso de estos seres que exasperan la marca de lo humano. En las dos novelas, la condición de personaje se hace disonancia formal porque su propia entidad es desarmada. La figura de autor. 4. El ironista, tanto para Gombrowicz como para Macedonio, aparece en la distancia convencional entre autor y lector.
en la tensión entre lo real y lo novelesco, en la proximidad paradójica entre personaje y persona. El ironista no se limita a decir algo sobre el tema en cuestión, dice también algo sobre sí mismo y sobre el mundo, señala Wayne Booth. Respecto de la tradición y de la figura en su constitución más moderna. La figura del ironista funda en la obra de los dos escritores una voz que nos da placer, nos subyuga y corroe nuestros paradigmas. A veces nos susurra al oído, a veces nos lanza su carcajada, otras nos engaña e inmediatamente nos muestra el engaño. En cierto sentido, la voz del ironista nos perturba y lleva a cabo al extremo la premisa que Kierkegaard le atribuye a la ironía al definirla como una determinación de la subjetividad. Si el ironista destruye las creencias, el metafísico propone una forma del ser que apunta a una experiencia extrema que cruza las fronteras entre la vida y el sentido de la no existencia. Cito, la meta de la teoría ironista es comprender el impulso metafísico. Dice Richard Rorty. El ironista, perdón, me estoy apurando porque sé que es la hora. No, tranquilo. me voy a quedar sin aire. El ironista encuentra en los gestos del vanguardista los mecanismos para rechazar la tradición metafísica occidental y construir una metafísica de la nada y la negatividad. En sus ficciones, Macedonio y Gombrowicz eligen la máscara del ironista para proponer una literatura que dé cuenta de su sentido metafísico. Piensan en la literatura como el lugar posible de una comunidad anárquica y libre. Esa comunidad es al mismo tiempo concreción y deseo de los dos escritores, utopía y práctica de sus postulados estéticos. En contra los poetas, Gombrowicz lo expresa con claridad. Su ironía se hace metafísica y reverente. Cito, la otra corriente de nuestro espíritu, más insubordinada, intenta justamente devolverle al hombre su autonomía y su libertad con respecto a estos dioses y musas que al fin y al cabo son su propia obra. Gracias. Agradecemos a Mónica Bueno y vamos a presentar a José Luis Martínez. Nació en Uruguay, él es profesor en el Departamento de Teoría Literaria de la Universidad de Brasilia. Es autor de Figuras modernas en las letras latinoamericanas en el 2008 y Sofística y literatura en los mitos de Chudlú 2013. Bienvenido. Gracias. Bien. Primero voy a contarles el plan inicial que tenía para traer acá, que quedó a medio camino. Entonces les leo el plan inicial. La literatura de Gombrowicz, Macedonio y Borges tiene, entre otros atributos, el de la retorización de lo literario, una caída en el discurso, en la declamación, utilizado el espacio del texto como lugar de defensa o de ataque. La retorización de lo literario en el Aleph sirve para excluirlo, en Cosmos para suspenderlo y en Museo de la Novela Terla para diferirlo. Me interesa explorar lo que llamo de un efecto sofístico que, entre otras cosas, tiene como mecánica la de postular el lado menor como mayor. Entonces, esta idea de la sofística de la literatura era, en los tres autores, era mi plan inicial, pero como me quedé a medio camino, quería empezar ahora haciendo una digresión, pensando cómo nosotros estamos leyendo, por ejemplo, pensando en la intervención de Cohen, de ayer, cómo él hablaba de las tópicas de Gombrowicz, y a mí me parecía que las tópicas de Gombrowicz que Martín señalaba, eran las tópicas que los retores y los sofistas de la antigüedad manejaban como argumentos y como fórmulas de discusión, cómo descolocar al otro, cómo interpelar al otro. Entonces yo creo que hay todo un saber de la sofística, de la retórica, que está muy presente en Gombrowicz y que nuestro paradigma romántico moderno de cómo leemos la literatura hace que pensemos que esos son intervenciones de un autor autónomo y no de técnicas argumentativas. Entonces yo lo que quiero hacer ahora es acercar un poco, es salir de esa progresión que me pone clásico por un lado y barroco por el otro como una superación, o de clásico
por un lado y romántico por el otro también, como algo que progresa, o sea, esa historia de la literatura progresiva hegeliana. Entonces me gustaría salir un poco de ese marco y pensar, por ejemplo, un Gombrowicz o un Macedonio o un Borges más cerca de Horacio. Pensemos, por ejemplo, en el Ut Pictura Poiesis, esa técnica de Horacio, que está en la poética de Horacio, donde él habla de las distancias, por ejemplo, al respecto del público. Y pensemos no solo en el prólogo del Quijote, pero cuando Gombrowicz habla de que hay que hablarle al idiota y al inteligente, o sea, al que está cerca, al que está lejos, al que sabe, al que no sabe, porque de todos ellos dependemos de su opinión, de cómo conquistarlos a ellos, me parece que estamos más cerca de este saber gorgiano, sofístico, retórico, de que una autonomía romántica, moderna, de lo literario. Bien, entonces esos son mis supuestos. También, por otro lado, yo creo que nuestra tendencia romántica para leer lo literario contemporáneo pasa por esa relación entre autor y nombre, como aparece en la inscripción. Y yo creo que también nosotros podemos recordar a Catulo, por ejemplo. Hay una convención en la elegía erótica romana donde el nombre del autor aparece en el texto, pero todo el mundo sabe que es una convención. Nadie va a pensar que el Catulo real es como las letras del tango. Son convenciones donde la persona poética puede permitirse, en este caso, colocar el nombre del autor. Bien, entonces son mis supuestos. Y ahora vamos a donde llegué. Entonces les voy a proponer acá leer a Gombrowicz en un poligonal latinoamericano. Entonces ese es mi cambio. Entonces, les propongo leer la obra de Gombrowicz dentro de una red de literatura latinoamericana. Entonces, tomemos, por ejemplo, Cosmos y pongámoslos a trabajar junto con textos de Borges o de Lezama. Dejemos que resuenen como mar de fondo, por ejemplo, los de Sarmiento, los de Estrada. Entonces, lo que postulo es que discursivizar la literatura y la crítica, sacarlas del ámbito de la elocución y centrarlas en la invención, como argumentos, como tópicos, tiene, entre otras consecuencias, esto que yo llamo de efecto sofístico. Entonces, a partir de la lectura del Aleph, Cosmos, la expresión americana, el pabellón del vacío, me interesa en detenerme cómo esta sofística de la literatura la retoriza y la desmarca de las poéticas románticas, que tiene, entre otros efectos, una tendencia a ontologizar, ya que el uso de las series de un solo término pone en cortocircuito la percepción de la metáfora. En esta literatura tenemos ahora, por ejemplo, la metáfora de un solo término, ocupada por el muchacho del palo, pasando por el palito, la piola, el gorrión, términos que actúan como dobles de sí mismos, produciendo un vacío donde antes había representación. Entonces, a partir de estos pares asimétricos, ¿no? Lezama, Borges, Sarmiento, Estrada, Gombrowicz, les propongo, por ejemplo, habría una vez una cultura latinoamericana que organizada tendría una expresión. El orden de los factores no alteraría el producto, ya que siempre estaríamos dando vueltas alrededor de América. Veamos las cosas desde afuera, ya que desde adentro nos quedaríamos repitiendo el recorrido propuesto por el texto, de las partes a un todo. Extendiendo un poco los postulados de Hayden White, pensemos sobre esta tríada de ensayos: expresión, Facundo, radiografía. Facundo como épico, quizás radiografía como trágico, y la expresión americana como alegórica. Cada uno cuenta su historia de acuerdo a su decoro. Entonces tenemos que una tópica América llena o vacía, desierto, abigarrada o barroca, genera todo tipo de afectos, de acuerdo a las premisas que autores y lectores puedan colocar en un tiempo que es siempre empírico, histórico. Aquí no trato de ser moderno ni posmoderno, para poder leer simétricamente al vacío sarmentino, el lleno de Lezama, y en este desplazamiento observar el corrimiento de lo que llega a ser país, cuyo mapa moderno estético es obviamente su expresión típica y tópica. Observamos que en el desplazamiento temporal la tópica cambia de forma. La extensión del continente americano es un problema para Sarmiento, consciente de que no sirve de nada escribir en el desierto, escribe su famosa negación, que se dio vuelta, y el efecto de la proyección del vacío exterior, que debe ser llenado en una lucha por el logos. La Pampa está para Sarmiento, así como el Sertão, es un mar sin vagan en praia, de Euclides da Cunha. Es que la idea de naturaleza como separada de la esfera cultural fue uno de los momentos del proyecto positivo decimonónico, que le permitía pensar un vacío positivamente. Tal vez haya que esperar después a los textos de Martínez Estrada, donde despoblación y desierto son correlativos, ya que hay un superávit de planeta. El veredicto es que hay menos cultura que territorio, porque los intersticios vacíos son ignorancia y miseria, zoología y botánica. El mal de estas naciones
es la vastedad de la Tierra. La superficie inculta es astro. Y acá, pensando Lezama y Gombrowicz, más o menos, yo creo que la expresión americana de Lezama es del 57, el diario de Gombrowicz es del 56, ¿no? La primera publicación. A partir de esta contemporaneidad, lo que me interesa de este conjunto no es la verdad inactual de un americanismo, dada la exclusiva posibilidad que anuncian los indicadores de mercado, movimiento que está antes y después de cualquier hecho cultural. Me interesa la contradicción entre una cronología que postula un barroco americano dentro de lo que podría ser una historia del arte latinoamericano, construyendo una argumentación que encuentra anclaje en el proceso de autocomprensión del arte, teorizado por Hegel, y al mismo tiempo argumenta contra cierta marginalidad en la que Hegel coloca a América en su historia de la filosofía. Lezama postula una América elevada, cercana a lo sublime; Hegel una América infantil, mediocre, humilde. Esta polarización pasa, entre otros, por la obra de Gombrowicz también, desde mi punto de vista, porque me parece que Gombrowicz también sintió estos terrores pascalianos en La Pampa. Exploremos las posibilidades de este personaje conceptual llamado señor barroco por Lezama, donde hay una ecuación entre señor barroco igual norteamericano igual a un lleno identitario. Ese lleno, leído como un par simétrico del vacío, supone el efecto contrario que teme Sarmiento para nuestra América. Un vacío no soberano, donde no es posible mandar a nadie, no se puede hacer país, no se puede hacer patria en el vacío. En esta perspectiva, tanto la Pampa como la selva, el llano y el sertán son lugares límites y no se ofrecen fácilmente a ser encerrados en mapas. Del perpetuo atraso de una masa blanda que hay que colonizar, una América llena de una cultura y un control propios, encontramos cosas comunes de las soluciones que proponen tanto Lezama como Gombrowicz. El par simétrico se mantiene, afirmando los contrarios. Intento delimitar la ambigüedad moderna y no moderna que atraviesan proyectos divergentes. Por un lado vemos cómo el romanticismo recicla las dicotomías heredadas, lleno, vacío, materia, espacio, bajo, alto, de los cuales la disolución del canon moderno sería un momento de ese movimiento. Contemporáneas y divergentes, simétricas a estas dualidades, podemos agregar a las de Gombrowicz, ya que en los años que Lezama hace sus apuntes para dictar las conferencias de la expresión americana en La Habana, desde Buenos Aires, Gombrowicz empieza a publicar en el diario Cultura su antropología americana. Sabemos que Lezama ha publicado textos de Gombrowicz en Orígenes. Queda claro, luego de pasar por la obra americana de Gombrowicz, que América es una masa blanda, sin cocinar aún. En sus términos, predomina la América inmadura, que padece una suerte de insuficiencia cultural, lo que le pondría a la par de Hegel, en la alta cultura, ya que sería una cultura de imitación. La vuelta de tuerca gombrowicziana hace pasar la fuerza de la cultura americana por sus sectores incultos, los bajos muchachos de retiro, mirados desde los sublimes paisajes de la Sierra Edípica y la Pampa Maestra. Y, por último, una aproximación ahora entre el Aleph de Borges y Cosmos. También podríamos explorar la perspectiva exterior de Gombrowicz para leer el Aleph, donde un Borges inepto por su propia inteligencia, cuya breve lucidez estaría en señalar que desde los márgenes del canon literario occidental solo la bufonería o desfachatez es posible. Tanto la perpleja sintaxis del narrador del Aleph como la serie que junta el pájaro al palito refieren a un mundo donde la literatura muestra cómo debe borrarse. Recordemos que para Gombrowicz, Borges podría haber nacido en Montparnasse. Es evidente que no se refiere a su literatura, sino a una proyección de sus categorías estéticas. Ve Borges como un formalista, lejos de la vida baja, porque no lo ha leído, quizás. El tiempo los pone en caminos invertidos, simétricos, como ese Picasso y ese Cézanne que Lezama hace salir de un mismo árbol en direcciones opuestas. Uno del arrabal al centro, otro del centro del arrabal. Ambos padecen efectos diferentes de la vida baja, mal de las orillas. Y es que Cosmos, de Gombrowicz, atraviesa con las series una sintaxis que postula una suerte de imposibilidad de escribir un mundo. Cosmos es igual a caos, según la fórmula de Deleuze. La palabra se vuelve consigna, oscuro precursor, diferencia de la diferencia que hace resonar las series, relacionándolas. Denuncia que pasa por señalar esa imposibilidad de la narración, del oratorio, convertida en narración. Ir de un extremo a otro de un concepto no es superarlo. Ocurre aquí que no se trata de ver quién escruta un sentido más profundo. Es el imperio de lo que Saer llama de una eficacia disonante. Y es en esos extremos donde el proyecto moderno se tensiona y surge un mundo fuera de órbita. Una sintaxis que, leída con los ojos del Aleph, cobra otro sentido. La más parcial de las series, la de un solo término, toma fuerza.
de sujeto y libera un sentido. Así el pájaro ahorcado, el hilo y el palito aparecen como átomos descentrados de un falso Demócrito capaz de dirigir una disotopía anárquica. Tanto Cosmos como el Aleph operan las series literales, de un contexto sobredeterminado de referencias, para dar un grado cero de efectos literarios. Si nos acercamos a estos textos con algo próximo a los Quevedos de Berkeley, donde ser es ser notado en un mundo que no tiene precedente, la figura funciona. Es dispositivo que hace pasar las series. La serie impide que haya progresión causal. No puede haber fin, ya que las cosas solo pasan transversalmente. Todo diverge, difiere y todo coexiste. La palabra repitiéndose en el sentido a sí misma. Lo paratáctico opera en efectos de sintaxis, donde el sí y el no son operadores, como el 1 y el 0, y el mundo pasa literalmente lo que hay en las palabras. El significante, Aleph, toconoma, cosmos, aparece ya como un tercero que sostiene una relación con un segundo, de rebote, sin jerarquía. Es que la figura se ha vuelto efecto y condición y posibilidad de los fenómenos. Aquí aparece la distinción entre ser y haber. Tardíamente se pasa no por lo que es, sino por los efectos. Lo que hay es lo que queda. Recordemos las preguntas que se hace el narrador de Cosmos. ¿Cómo relatar algo sino a posteriori? ¿Es que realmente no se puede expresar nada en el momento de su nacimiento, cuando se trata aún de algo anónimo? Parecida a la de Borges. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? La respuesta moderna para estas preguntas literarias pasa por conceder una inmanencia al lenguaje capaz de motivarse a sí mismo desde su propio eco. Hay un mundo del lenguaje nada racional o que posee una racionalidad desconocida, indecible. En el otro extremo, donde yo me colocaría quizás, si no es posible decirlo todo porque no habría boca ni oído capaz de soportarlo todo, es posible por lo menos calmar las fantasías a través de la palabra, ese Freud seco y mojado, esa fala. A esta deriva moderna es posible ponerle una sofística de la literatura que la vuelve discursiva, reorganizando un campo que ya no pasa por la idea de lo nacional, sino por lo que se llama de género epidíctico, demostrativo. En este género nosotros podríamos ordenar un otro mapa de la literatura, donde Borges, por ejemplo, se encontraría con Thomas Bernhard, y donde Gombrowicz seguramente está con Macedonio. Una literatura que pueda discursar sobre la imposibilidad de la totalidad de la literatura, donde lo menor sea lo mayor. Entonces acá un Gorgias con Gombrowicz daría un Gorovich, o un Gorgias con Borges daría un Borgias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y por último, le damos la bienvenida a Silvia Dapía. Ella es docente de alemán y español en la John Jay College y profesora de literatura latinoamericana en el Graduate Center de City University of New York. Estudió letras en la Universidad de La Plata y obtuvo un doctorado en la Universidad de Köln en Alemania. Es autora de numerosos artículos sobre literatura latinoamericana, que aparecen en medios de diversas partes del mundo, y desde el 2006 es miembro de la Junta Editorial Internacional sobre Variaciones Borges. Gracias. Entonces, el tema es verdad, ficción y crimen. ¿No se escucha? Verdad, ficción y crimen. ¿Se escucha ahora? Sí. En Witold Gombrowicz y Jorge Luis Borges. Crimen premeditado de Gombrowicz y Emma Suns de Jorge Luis Borges despliegan elementos que permiten ubicarlos dentro del género policial, si bien ambos autores usan el género para subvertirlo. Así como es típico en el género policial, estos dos relatos giran alrededor de un crimen utópicamente perfecto. Sin embargo, de manera curiosa, en ambos relatos la línea narrativa no nos conduce a la resolución de un crimen, sino al crimen mismo. Una posible explicación del por qué estos dos autores recurren a este género puede hallarse en Umberto Eco cuando argumenta que el género policíaco, es, cito, el más metafísico y filosófico de los modelos de intriga, fin de cita. Como se sabe, Eco pone el acento en el mecanismo de la conjetura que se moviliza en todo relato policial. A diferencia de Eco, mi interés en este trabajo no reside en el uso de la conjetura, sino en el concepto de verdad que subyace a las conjeturas que se despliegan en estos dos relatos. En otras palabras, tanto en Crimen premeditado de Gombrowicz como en Emma Suns de Borges, identificamos un concepto de verdad que no es quizás el que tradicionalmente se asocia con el género policial, donde el acceso a la verdad es por lo general un proceso de deducción racional,
Eco diría, retomando a Peirce, de abducción, llevado a cabo por la mente superior de un detective hasta llegar a descubrir cómo sucedieron realmente las cosas. Esa creencia de que la verdad está allá afuera en el mundo y que la tarea del detective es descubrir esa realidad objetiva, está muy lejos tanto de Gombrowicz como de Borges. Es el objetivo de este trabajo explorar esta particular noción de verdad y algunas de las consecuencias. Bueno, primero voy a hacer un breve resumen del cuento. Como se sabe, Crimen Premeditado fue escrito en el 28, publicado en el 33, en el volumen titulado Memorias del tiempo de la inmadurez y luego incluido en el 57 en Bacacay. Crimen Premeditado es el relato de un juez que emprende un viaje para visitar a un hidalgo con el propósito de ayudarle a resolver algunos problemas referentes a sus propiedades. El juez telegrafió anunciando su llegada, de modo que le enviasen un carro para recogerlo en la estación. Pero cuando el juez llega, descubre que nadie fue a recogerlo, termina por alquilar los servicios de un cochero para llegar a destino. A partir de este momento se encadenan una serie de eventos que no hacen sino aumentar la irritación del juez. Así, cuando finalmente llega a la casa, aterido de frío y los dientes castañeteándole, nadie parece estar dispuesto a recibirlo. Golpea la puerta repetidas veces, pero solo consigue que los perros lo ataquen. Manda al cochero a llamar a la puerta y luego de mucha insistencia, un miembro de la familia, el hijo Antonio, le abre finalmente la puerta. El hijo reconoce que efectivamente el juez había mandado un telegrama anunciando su llegada, pero la familia se había olvidado por completo de su visita. Le presenta a su hermana, el juez le pregunta si el padre se hallaba en casa, los hermanos responden afirmativamente, pero no es hasta que se produce el encuentro con la esposa del hidalgo, luego de una cena bastante sombría, que nos enteramos que el hidalgo falleció la noche anterior. El juez le pide a la viuda que le muestre el cuerpo del occiso y ésta lo lleva al dormitorio donde yace su cuerpo. El juez examina el cuerpo, así como la habitación, y concluye que no hay indicios que apunten a un crimen. Cito, nada en el cuerpo, nada en el tocador, ni dentro del guardarropa o en la alfombra cercana de la cama. Lo único que se destacaba en el conjunto era una enorme cucaracha muerta. Fin de cita. Todos los signos parecen confirmar el relato de la familia. El padre ha muerto de causa natural. La falta de huellos u otro tipo de signos en el cuerpo del occiso o en el cuarto parecen indicar que la causa de la muerte fue la asfixia y que ésta era de naturaleza cardíaca y no el resultado de un intento de homicidio. Dice el narrador, cito, el cadáver contemplando el cielo proclamaba, morí de un ataque cardíaco. Era una certidumbre física y médica, un hecho, nadie lo había asesinado, por la sencilla razón de que no había sido asesinado. Fin de cita. Y luego dice, el cadáver miraba al cielo proclamando con el cuello su inmaculada inocencia. Fin de cita. En este sentido, el lector se convence de que el relato de la familia es verdadero y que existe, por lo tanto, una correspondencia entre dicho relato y lo que realmente sucedió. Pero una teoría de la verdad como correspondencia entre proposiciones o aseveraciones y un mundo exterior que parecen corroborarlas, no parece satisfacer al juez. Quizás esta cita no la voy a decir. Bueno, que dice, cito, hablando estrictamente, la forma física de un cadáver, el cuerpo torturado, el desorden de la habitación, los así llamados indicios, no constituyen sino detalles secundarios, nada, apenas un apéndice del crimen real, una formalidad médica y judicial, una deferencia del criminal para con las autoridades, nada más. El crimen real lo comete siempre el espíritu. Fin de cita. Y hoy también se habló de realmente la traducción en el polaco, si es espíritu o no, pero bueno. De este modo, partiendo de la premisa de que un crimen no es, cito, un hecho físico, sino psicológico, fin de cita, el juez parece ignorar la evidencia que el mundo exterior o una realidad externa a su propia mente le proveía. La ausencia de, cito, señal alguna de violencia, ni en el cuerpo ni en la habitación.
Fin de cita. Desechando de manera implícita la tesis de que la verdad de una proposición está determinada por su relación con el mundo, el juez parece inclinarse a pensar que la verdad de una proposición está determinada por su relación con otras proposiciones. Dicho de otro modo, a pesar de que el juez está consciente de que, cito, el cuello seguía siendo el cuello y la blancura, fin de cita, decide comprobar la validez de una hipótesis que el mundo exterior rotundamente desmiente. El juez opta entonces por un concepto de verdad, o sea, verdad como coherencia, que solo considera la consistencia lógica del discurso esgrimido y desconoce toda posible adecuación de ese discurso, narrativo, versión de lo sucedido, con una realidad exterior al discurso mismo. Pero detengámonos en el modo que procede el narrador. El juez selecciona ciertos hechos, como por ejemplo, el hecho de que no le hubieran enviado el coche a recogerlo a la estación, el hecho de que se resistieran, según su percepción, a abrir la puerta una vez que llegó a la casa, el hecho que lo recibieran, cito, de mala gana, con un desprecio escasamente disimulado, con miedo. Todo esto hace que el juez se convenza de que, cito, hay algo irregular, fin de cita, y comienza a establecer una particular cadena de hechos, cito, a construir silogismos, a seguir hilos y a buscar pruebas, fin de cita. A esta cadena se suman otros dos eslabones que el juez entiende como fuertemente significativos. Que el hijo le haya dicho a la madre que abandone el dormitorio del padre para que éste pudiera respirar mejor, y el hecho también de que, según uno de los criados, el hijo lo había encerrado, estaba durmiendo y lo encerró de modo que no tenía acceso al dormitorio del padre. El juez es consciente de que esta madeja que está enredando podrá mostrar coherencia entre sus partes constitutivas, pero claramente no condice con los hechos que parecen irrefutables. Cito, que el occiso había muerto de asfixia y la asfixia era de naturaleza cardíaca. Fin de cita. Que el juez siente la debilidad de la trama que está tejiendo queda claro en su preocupación por adelantar respuestas convincentes para un potencial juicio futuro. Se imagina en un juicio, se imagina el fiscal haciéndole las preguntas. O sea, que sabe que solo podría tener alguna probabilidad de persuadir a los demás, particularmente una corte judicial, de la veracidad de su teoría, si perfecciona el entretejido de su propia trama, agregando una o dos formalidades, aunque sean post facto. Consecuente con esto, el juez manipula psicológicamente al joven, de tal modo que no solo termina por confesar un crimen que no cometió, sino que acaba por estrangular al padre, o al menos imprimir las impresiones de sus 10 dedos en el cuello del occiso. No hay duda de que la red de hechos tejida por el juez no tiene correspondencia con una realidad exterior, desechando, como anticipé, el concepto de verdad como correspondencia. El juez crea una hipótesis que la muerte por asfixia no se debió a un paro cardíaco, a la vez que descarta o decide ignorar la evidencia provista por la realidad exterior, la cual desmiente claramente su hipótesis. Guiado por un concepto de verdad como coherencia, crea una versión de la realidad que termina por imponerse como verdadera, aunque, cito, los peritos médicos no estuvieron del todo satisfechos con aquellas huellas dactilares. Fin de cita. En la próxima sección quiero ver cómo un mecanismo similar y un concepto similar de verdad opera en Emma Suns. También voy a comenzar con un breve resumen del cuento. Es decir, Emma Suns comienza con una precisión temporal. Todo ocurre en Buenos Aires en 1922. Esta joven de 19 años se entera de que su padre murió, aparentemente se suicidó en Brasil, donde se había exilado luego de haber sido culpado por un crimen que, según lo que el padre le había dicho a la hija, no había cometido. El crimen lo había cometido el dueño de la fábrica donde ella está trabajando. Entonces decide vengarse, según ella representa una justicia divina, y decide matarlo, pero empieza a tramar el crimen perfecto. Lo que piensa hacer es
ir a retiro, tener una relación sexual con un marinero, perder la virginidad y luego, con la excusa de que había una huelga, ir a lo de Löwenthal y supuestamente ir a darle información sobre lo que está sucediendo. Cumple esos planes, llega a la oficina, sabe que Löwenthal tiene un arma en su escritorio, la toma, lo dispara, lo mata, llama a la policía y dice que le había pedido que pasara por su oficina para hablar de la huelga y que ella, por supuesto, así lo hizo, que Löwenthal la violó y ella lo mató. Löwenthal está muerto, el padre vengado, todos parecen creer la versión de Emma. Dice el narrador, cito, la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Massouns, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y 1 o 2 nombres propios. Fin de cita. Emma, como el juez en el cuento de Gombrowicz, selecciona ciertos hechos, como por ejemplo en este caso la inminencia de la huelga, el haber ido a la oficina de Löwenthal, la pérdida de su virginidad, el haberle disparado a su empleador, e impone una determinada trama narrativa sobre estos hechos. Cierto es que Emma crea un relato coherente. No hay duda de que se las arregla para crear una relación causal ilusoria entre los eventos seleccionados. Como resultado, su relato parece ser explicativo y dar cuenta de su presencia en lo de Löwenthal, así como de su muerte. Sin embargo, la relación causal que impone a los eventos seleccionados está ausente en la realidad externa que pretende describir. Si, como sugiere el narrador, algunos aspectos descriptivos de la narrativa de Emma, considerados de manera aislada, son verdaderos, verdadero era el tono, el pudor, el odio, verdadero era el ultraje, esto no quiere decir que el relato en su totalidad ofrezca una descripción ajustada o precisa de lo sucedido. No lo ofrece al menos desde la perspectiva de una teoría de la verdad como correspondencia entre lenguaje y realidad. De hecho, por medio de uno de sus comentarios aparentemente incidentales, el narrador sugiere que hechos que efectivamente hayan una correspondencia, tales como la hora en que la violación ocurrió y 1 o 2 nombres propios, el nombre, por ejemplo, de aquel con quien sí mantuvo la relación sexual, han sido sencillamente eliminados de su relato. Solo si pasamos por alto la realidad extralingüística y nos limitamos exclusivamente a la coherencia o cuestión de los hechos seleccionados por Emma, podemos afirmar que el relato de Emma de lo sucedido es en cierto sentido verdad. En otras palabras, solo si aplicamos una teoría de coherencia, la teoría de la coherencia de la verdad, podríamos llegar a calificar el relato de Emma como verdadero. Si la verdad se convierte en coherencia entre sus declaraciones y las afirmaciones, entonces podríamos sostener que es verdadero. Y llego a las conclusiones. Sí, gracias. Gombrowicz y Borges subvierten en estos 2 relatos el género policial a través, entre otros elementos, de la sustitución de una teoría de la verdad como correspondencia por una teoría de la verdad como coherencia. En otras palabras, como dije, solo desechando una realidad extralingüística, podríamos decir que en los dos casos hay algún tipo de verdad. Precisamente en ese borramiento de la distinción entre significado pragmático y precisión, esto es como fueron realmente los eventos, Gombrowicz y Borges se asemejan, se aproximan. Sin embargo, existe por lo menos 2 diferencias importantes. Mientras Borges parece admitir fisuras en nuestras versiones o construcciones del mundo, Gombrowicz no parece dejar espacio para las mismas. Esto tiene consecuencias para la manera en que cada uno de estos autores entiende el yo. En Borges, el sujeto que contribuye o decididamente construye el mundo aparece paradójicamente determinado por las versiones del mundo, como producto antes que como productor. El sujeto de Borges, por lo menos en estos contextos, no actúa sobre el mundo, sino que es actuado. Gombrowicz parece presentar por lo menos 2 concepciones o visiones del sujeto, el yo como productor o creador de las versiones del mundo, en este caso el juez, y el yo como producto de esas construcciones, como por ejemplo el hijo que termina
totalmente subsumida en la red del juez. Lo que he tratado de mostrar aquí es cómo Borges y Gombrowicz parecen compartir una concepción de la verdad y por lo tanto de la realidad. Sin embargo, Gombrowicz, en oposición a Borges, parece alentar la recuperación de un sujeto con agencia, pero esto será el tema de otra ponencia. Muchísimas gracias a los tres y ahora vamos a abrir una ronda de preguntas. No sé si es necesario que yo les alcance el micrófono, ¿sí? ¿Llega? Sí. Ah, el otro más largo. Ah, perfecto. Romper el hielo. Una pregunta para José Luis, pero bueno, puede ser para todos. Esa visión romántica que vos decís que afecta, digamos, al entendimiento, digamos, de la literatura en general, digamos. ¿Por qué sería más fuerte en el caso de Gombrowicz, digamos? ¿Por qué estamos más predispuestos a hacer una lectura romántica de Gombrowicz, mientras que una lectura romántica de Borges, una lectura romántica de Lezama parece más difícil, digamos? A propósito de lo que decís de Catulo, digamos, esa cuestión del nombre propio. Eso como primera cuestión. Y la segunda, bueno, se me perdió un poco lo de Lezama y no sé, pero si podemos colocar en un mismo nivel el Aleph, ese punto potente, ¿no?, de visión del mundo, ¿no?, esas series que se arman a partir del Aleph, con esas series pobres que se arman en Cosmos. No es lo mismo un gorrioncito muerto y una soguita con la cual se construye un cosmos que, bueno, que las cuestiones laterales, en fin, pero esa visión mucho más fuerte, parece una cosa más inerme esa serie de Cosmos, digamos, esas dos cosas. Eso. Sí, yo creo que en el caso de Gombrowicz, la presencia del diario, la presencia, si tuviéramos un diario de Borges o de Lezama como tenemos de Gombrowicz, quizás eso funcionaría, la recepción sería diferente. Ahora, como quizás una de las obras centrales de Gombrowicz sea el diario, o sea, él haya puesto tanta fuerza y tanta técnica y tantas posibilidades, tantas variaciones de lo literario en el diario, y el giro autobiográfico, ¿no?, que estamos viviendo en los últimos 20, 30 años, ¿no?, esta recepción más fuerte, hace, yo creo que lo romanticemos. Yo creo que leemos a Gombrowicz a partir de ese giro autobiográfico. Eso por un lado. Y el verosímil fuerte, potente del diario nos lleva por ahí, a esa cuestión, me parece, más romántica. Y dejamos de lado la fuerza retórica o discursiva hacia otros lugares políticos, estéticos, que tiene el diario. Y nos centramos más en la cuestión patética, digamos, como dicen. Entonces yo creo que ir hacia el movimiento, hacia esa lectura más retórica, más sofística, es salir de lo patético, esa cuestión patética, ¿no? ¿Qué hizo Gombrowicz realmente? Eso sería lo patético, eso sería, me parece, lo menos interesante. Y me decís, bueno, si las series de Cosmos y las series del Aleph, si podíamos ponerlas en la misma paridad, o si una es más relevante o más fuerte que las otras. Yo tiendo a pensar las series del Aleph, cada una de las frases, ¿no?, la rosa, las hormigas, son imágenes pobres, ¿no? No son símbolos. Ahora, yo tiendo a desinflar el Aleph en el sentido de no pensar el Aleph como el punto para ver una totalidad. No, yo creo que ahí nos vamos por el otro lado, ¿no? A mí me interesa más el Aleph, lo de la serie de un solo término, que me permite pensar la idea de una metáfora de un solo término,
y también la discusión al respecto de la inepcia de la literatura. O sea, la literatura es una cosa de idiotas, o que funciona cerca de ese discurso, de lo inepto, que en Gombrowicz aparece también, ¿no? Esa cuestión me parece de lo inepto. De alguna forma me parece también es como una pedrada sofística, ¿no? Al canon de lo literario, de lo mayor, le tiro la guarangada, la pedrada, donde siempre voy a perder, ¿no? Cuando me enfrento a esa cosa mayor. Entonces, pero yo creo que es la fuerza épica de ese menor, que se revela frente al otro. No, que me parece que por ahí también lo que planteas vos de esa visión romántica tiene que ver con que el escritor se hace mito. Sí, sí. Claro, y al hacer mito compite con su misma literatura, porque acá se habló que tanto Gombrowicz, y lo mismo le pasó a Macedonio, fue primero constituido como figura de escritor y después leído y analizado, y aparece una crítica. O sea, la primera crítica macedoniana se finca en el sujeto, no en la literatura. Y me parece que con él pasa lo mismo, ¿no? Entonces, por ahí la visión romántica tiene que ver con eso, ¿no? El mito supera la textualidad. Y tendemos a eso, nos gusta eso, ¿no? Fuimos educados. Es difícil salir, sí, totalmente, sí. Y para ellos mismos también, para los escritores también. O sea, tienen que hacer bueno, hoy Nicolás habló del exilio, ¿no? Como una figura. Tienen que exiliarse de ellos mismos para poder construirse de nuevo, ¿no? Y hacer experimentos. Me parece que por ahí está interesante pensarlo desde ese lado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿Hablar en público? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, entonces damos por finalizada esta mesa. Ahora tenemos un break en el que se pueden acercar a tomar algo y después siguen habiendo todavía más ponencias. Así que los invitamos, si quieren, a quedarse a las que siguen. Muchas gracias a todos ustedes por haber asistido. Si alguno necesita certificado de asistencia, lo pueden pedir en la mesa de acreditación, y le volvemos a agradecer a ustedes tres por haber participado del Congreso. Gracias. A ustedes.